Bien, entonces ahora sí, comenzamos. Vamos a tener un programa muy bueno para hoy porque entramos en una etapa bonita que siempre hemos estado queriendo desde hace mucho tiempo poder hacer algunas cosas prácticas, entre ellas promover el tema de agricultura. Nos faltan algunos detalles, nos han faltado algunos detalles, pero hoy vamos a tener una entrevista muy bonita con una persona que en Argentina se viene vinculando mucho al tema de agrología, de agricultura orgánica, de biohuertos, y es una organización muy interesante que en breve vamos a entrevistar a nuestro amigo César Furlan, que está en el programa ya, y en breve lo vamos a hacer. Entonces, para un mejor conocimiento de qué se trata nuestro programa, para un mejor conocimiento, les cuento que nuestro programa de cocina medicinal, efectivamente, sí, hablamos de nutrición, hablamos de cómo cocinar saludablemente, pero uno no solo come por la boca, sino que estamos vinculados, por ejemplo, queremos cocinar saludablemente, pero lo que llega a nuestro plato va a depender especialmente de lo que viene de la tierra. Entonces, en todo ese camino hay muchas cosas. Bien, por eso nos interesa la agricultura biológica y mucho más la agricultura orgánica. La agricultura orgánica le va a dar un valor extraordinario a nuestros alimentos y aparte de esto, también la cocina medicinal, por supuesto. La cocina medicina, la medicina natural es extraordinaria y tenemos muchas personas en nuestro equipo que practican y que nos están compartiendo sus conocimientos sobre medicina natural. Y eso es fantástico también porque somos un equipo de personas que nos reunimos para, de una forma se puede decir, libre, gratuita, estamos enseñando lo que nos gusta y lo que consideramos importante. Y mientras nosotros lo hacemos esto gratuitamente, sin embargo, los gobiernos del mundo no lo hacen ni pagando. No quieren enseñar la prevención de las enfermedades para no afectar el negocio farmacéutico. No quieren enseñar a cómo comer saludable, que debería ser un conocimiento elemental que se dé desde el conocimiento de primaria. En los colegios debería haber conocimientos de nutrición saludable. Sin embargo, todo el tiempo nos bombardean incitándonos al consumo de productos dañinos, de químicos, de colorantes, de un montón de sustancias que producen enfermedades peligrosas. Entonces, vamos a seguir con nuestro programa, vamos a seguir con este esfuerzo y estamos muy interesados. Por ejemplo, personalmente quiero, y lo invito a nuestro amigo César Furlan a que César, un favor, está por ahí para resaltarte, para poder participar, para poder entrevistarte. Hola Camilo, Julio, ¿cómo ¿no? estás? A ver, un Sí, instante, por favor. Camilo Fulán, ya. A ver. Camilo es mi hijo, entramos con la cuenta de él, así que no, mi nombre es Juan Carlos. Ah, ya, tu nombre es Juan Carlos. Sí, sí, Mucho gusto, Juan Carlos. ¿qué tal, querido? Muchísimas gracias por la Bienvenido, invitación. bienvenido. Es todo un privilegio porque gracias a nuestra amiga Alesa, ¿será que Alesa está por ahí? Me avisa, por favor, Alesa, si está presente en el momento que ingrese. Ya, gracias a nuestra amiga Alesa Padrón de Argentina, que me comentó, me habló, ya me había hablado antes de lo que estás haciendo y me pareció pues extraordinario. Entonces, el tema está en que me gustaría conocerlo de mano. Cuéntame un poco de ti, cómo, cómo surgió en tu mente maravillosa este proyecto, cómo surge, cómo llegas a esto. Mirá, para serte completamente honesto, estaría faltando a la verdad si te dijese que todo esto es fruto de algún conjunto de ideas ingeniosas. Nos gusta más que nada creer que estamos dentro de un proceso que hace una etapa histórica de la humanidad. Nos gusta vernos de esa manera, nos gusta vernos en un momento y con una responsabilidad. La humanidad en este momento está en una situación crítica con todo lo que venías detallando hace un instante.
a lo que se le suma el cambio climático y a lo que se le suma, bueno, más de 300 conflictos bélicos declarados en este momento y una crisis humanitaria sin precedentes. Así que nos gusta pensarnos como simplemente personas asumiendo una responsabilidad que nos compete, digamos, ¿no? Así que simplemente fue eso, fue ir despertando hacia una forma distinta de hacer las cosas, y esto se fue traduciendo lentamente en un trabajo de investigación que empezó como un hobby, pero que se empezó a volver cada vez más serio, fundamentalmente a partir de los aportes que empezó a hacer mi hijo Camilo con todo lo que hace a la implementación de la robótica en la agricultura sustentable. Fuimos simplemente sumando cosas, todo lo que hace el Internet de las cosas, el IoT, nos llevó indefectiblemente a hacer un paralelismo inmediato con el Internet del bosque, que es la red de micorrizas que une en esta hermosa inteligencia que es la naturaleza, une toda la vida. Y entonces, a partir de ahí, todo nuestro trabajo de investigación y desarrollo de tecnologías está en la búsqueda de crear una suerte de megavínculo entre nuestro Internet y el Internet del bosque. Es decir, crear un sistema operativo que nos permita escuchar el mensaje de la naturaleza. Creemos que en este momento la naturaleza está pidiendo a gritos que paremos, básicamente ese es el mensaje, ¿no? Y bueno, y estamos trabajando, desarrollando dispositivos que nos ayuden a escuchar ese mensaje, ya sea a través de polígrafos y fundamentalmente micrófonos de baja frecuencia. Mientras tanto, también estamos desarrollando tecnologías con base a sistemas de producción de energía sustentable, ¿no? O sea, hace poquito pusimos en funcionamiento un transductor de energía biotermovoltaica que convierte el calor del compost, lo convierte en energía eléctrica. Así que eso es un poco nuestro trabajo, y descubriendo, a través de esta investigación, descubriendo que todo en la naturaleza está conectado a través de las micorrizas, a través de una ¿A través de las inteligencia. que dijiste, Juan Carlos? ¿A través de las que dijiste? Me encanta que me preguntes porque sí, sé que a veces suena complicado y no quiero dar por sabido nada. Micorrizas, las micorrizas es, si uno, mira, para que te des una idea, cuando vos pisás el bosque, tu pie está tomando contacto con 200.000 kilómetros de micelios, de El hongos. micelio, ¿verdad? Ah, ya. Estos micelios conforman una red de interconexión. Es la Internet del bosque por donde transita dos elementos, energía e información. Lo más avanzado que hay en biotecnología hoy ha descubierto que aquello que nosotros considerábamos nutrientes, como nitrógeno, fósforo, potasio, carbono o agua, son en realidad el lenguaje de la naturaleza. Entonces es como un recipiente, ¿sí? que contiene información y energía. Las micorrizas son la fibra óptica del bosque que tiene una inteligencia que las dirige, ¿sí? Que son Yo los árboles escuché, madre. disculpen Juan Carlos, Sí, sí. escuché que incluso había una comunicación entre, se había comprobado la comunicación entre árboles a través de los hilos del micelio. Y que cuando uno, por ejemplo, pone sus pies sobre la tierra, no solamente sobre la Tierra, porque la Tierra es un organismo vivo y a través de estos conductos eléctricos, estos conductos que tienen parte de fibras conductoras de elementos eléctricos, pues entonces no solamente mística, no solamente magia, sino que es toda una conexión electromagnética extraordinaria. Y perfectamente medible y perfectamente estudiado y perfectamente comprobado. Acá no estamos hablando de New Age, esto no es nada místico, esto es algo que puede medirse, que puede comprobarse. De hecho, bueno, nosotros tenemos nuestro canal que es Orgánica Misiones, y ahí ¿Cómo se pueden llama? encontrar Orgánica Misiones, ¿verdad? Orgánica Misiones, y Ya. ahí pueden encontrar todo nuestro trabajo de investigación, incluso los ensayos que ya hemos hecho con polígrafo, donde podemos mostrar fehacientemente cómo la planta
reacciona a los estímulos comunicándose entre dos o tres o más. Así que una comunicación que paradójicamente ocurre no solamente a través de las raíces. Es decir, lo que te quiero transmitir es que no sabemos nada de lo que está ocurriendo en la naturaleza y, sin embargo, parece imposible frenar la estupidez de destruirlo todo. Así que... Mira, qué interesante, Juan Carlos. Sí, sí, sí. Ahondando un poco más en ese punto, un ratito únicamente, algún día, pues sí, lo que hablábamos, ¿no? Que la similitud, y se decía, bueno, ¿y dónde está el cerebro de las plantas? Y se llegó a la conclusión que las plantas no solo tienen 5 sentidos, sino que se comprobaron cerca de 20 sentidos en las Claro, plantas, sí. y entre ellos que las conexiones neuronales más importantes de la planta estaban en las raíces y Claro. especialmente en las más finas raíces donde la planta ejerce toda esa función directriz de su estructura como el cerebro humano. Sí, mirá, en realidad la biotecnología está viniendo a echar por tierra una tonelada de conceptos que habíamos dado por hecho durante siglos. Por ejemplo, la planta no se alimenta a través de la raíz, ¿no? Digo, lo aprendemos en la primaria, ¿no? La planta, ¿por dónde come? Por la Obvio. raíz, falso, falso. Y acá es donde yo quiero detenerme, porque aparte de nuestra investigación en la naturaleza, nosotros también estamos haciendo un trabajo social importante. Pero nuestro trabajo de investigación apunta a una hipótesis elemental. Las plantas, según las investigaciones fundamentalmente de Susan Simard en Canadá, ¿sí? Y también de Stefano Mancuso en Italia, las plantas no solamente no comen por las raíces, es decir, si nosotros obligamos, que lo hacemos en realidad con los químicos, a las plantas a comer a través de las raíces, le estamos, le estamos inculcando una anomalía. Las raíces es, por definición, un edificio que debe permanecer vacío. Eso es lo que la naturaleza dispone para con lo que es el propósito de la raíz. La raíz es un edificio que tiene que permanecer vacío, a la espera de la interconexión de la red de micorrizas. Una interconexión que es dirigida en densidad y en dirección por los árboles madre. Es una inteligencia que está operando para transmitir energía e información, pero no solamente eso, sino recursos de defensa, y no solamente eso, sino que también la experiencia. Es decir, Nutrientes también, ¿no? la biotecnología está cuestionando el concepto nutrientes. Es lo que apuntaba hace un instante. Los nutrientes son el envase. Cuando Susan Simard nos dice que el nitrógeno, el fósforo, el potasio son el lenguaje de la naturaleza, lo que nos está queriendo decir en realidad que es el recipiente donde va el mensaje, no es el mensaje. La información y la energía transita a través de mecanismos como son el nitrógeno, el fósforo y el potasio. Esa energía y esa información es también un mecanismo mediante el cual la naturaleza se comunica con nosotros. Entonces, la hipótesis que los invito a todos a reflexionar es la siguiente. Si la raíz de la planta es un edificio que debe permanecer vacío a la espera de la interconexión, y si nosotros llevamos al microscopio una imagen de una neurona y lo comparamos con una imagen al microscopio de un fragmento de micorrizas, lo que vamos a obtener es que estamos hablando de dos imágenes literalmente idénticas. Repito, la imagen al microscopio de la neurona es idéntica a la imagen al microscopio de las micorrizas. Entonces, si es la micorriza la red mediante la cual se genera la interconexión, tanto más, y ahí es donde apunta nuestra hipótesis, nuestro cerebro es a su vez, y acá abonado con toda la literatura fundamentalmente de Krishnamurti en adelante, nuestro cerebro es a su vez otro elemento que debe estar livianito, desprovisto de la experiencia del pasado y su proyección al futuro.
En ese ahora, en ese momento presente, es cuando la naturaleza es capaz de conectar con nuestra especie. Una incapacidad que nosotros hemos venido fomentando fundamentalmente a partir de la década del 50 con el uso de los agroquímicos. ¿Por qué? Porque la energía y la información que estaba dispuesta en la naturaleza para que nosotros al ingerirla, ¿no?, podamos ser parte de esa interconexión, cuando nuestro cerebro, cuando nosotros nos alimentamos, nuestro cerebro decodifica la energía y la información, ¿sí?, que no está en el lenguaje ordinario, ¿ok? Estamos viendo cómo funciona nuestra especie en virtud de nuestras cualidades naturales, no estoy hablando de cultura. Entonces, dada esa capacidad que tenemos los seres humanos, tan posible es que tengamos una oportunidad de supervivencia frente a esta crisis si somos capaces de volver a la naturaleza, y ahí está nuestro lema y nuestro trabajo esencial, que es volver a la naturaleza es volver a ser humanos, recuperar nuestras cualidades naturales, recuperar la paz interior, recuperar la función esencial del cerebro, que no es atacar y defenderse, y a partir de esa salud mental, física y espiritual, propiciar las condiciones apropiadas para que esa conexión sea en base a una actitud de sustentabilidad. Entonces nosotros no renegamos de la tecnología, de hecho creemos que es un gran aporte en la medida de que podamos ser capaces de usarlo en virtud de una mirada distinta. Por eso para nosotros el eje de nuestro trabajo es la cosmogonía, es decir, la forma en que vemos y nos relacionamos con la naturaleza. Y te digo una cosita más, Julio, todos, absolutamente todos, somos capaces de escuchar el lenguaje de la naturaleza. ¿Qué te quiero decir con esto? Pregúntale qué sintió. Porque el lenguaje de la naturaleza funciona de esa manera, está más allá de los patrones de conducta aprendidos, está más allá del lenguaje, tiene más que ver con la percepción de los sentidos, independientemente del análisis y de las conjeturas y de los juicios. Entonces, ¿qué es lo que siente cualquier ser humano cuando tiene la posibilidad de visitar el bosque? Paz. El lenguaje de la naturaleza es paz, o al menos es esa palabra que nosotros le asignamos, pero que no sabemos ni siquiera muy bien qué significa. La paz es el estado interior, la paz es el estado interior que los seres Juan humanos Carlos, experimentamos, sí. Sí, también hay detalle que uno trata de traducir a palabras. Ya se ha dicho que la palabra es casi el 10% de la comunicación, Sí, porque menos. el bosque suena, el sonido es diferente a la palabra. Sin embargo, el sonido, como vibración, si uno puede saber el estado de salud de un carro escuchando su sonido, que es un motor, uno con el motor, me acuerdo mucho de un mecánico del auto que teníamos en la casa, y él solo se ponía a escuchar atentamente el sonido, y según eso ya hacía su diagnóstico. La armonía que existe en la naturaleza es extraordinaria, aún sin irnos de pronto a estas partes del estudio de pronto electromagnético o tal vez la fotónico, en fin, que también se pueden estudiar con algunos equipos sofisticados. Sin embargo, si nosotros así burdamente vamos con nuestros sentidos y nos conectamos visualmente con la armonía de formas de la naturaleza o también auditivamente con la armonía musical que tienen los bosques y las aves y todo esto. Yo voy, por ejemplo, en las mañanas a un sitio muy bonito que me gusta entrenar porque hay unos árboles, hay aves, el sonido del mar, en fin, y eso tiene una acústica extraordinaria y obviamente esa armonía hace resonancia en mí. Por ejemplo, si yo canto y tengo una guitarra colgada, la guitarra reproduce mi sonido por resonancia. Entonces nosotros también hacemos resonancia de lo que existe en nuestro entorno, obviamente. Entonces, me parece fabuloso, o sea, tu perspectiva en realidad me parece extraordinaria. Obviamente hay, o sea, como quien dice, en esos matices y en esas cosas, formas que se pueden ver, me parece formidable la forma como tú te conectas y puedes apreciar tu misión y puedes tener la visión de lo que haces. Y extraordinario, porque también lo conectas con la parte emocional, se puede decir,
lo que normalmente la gente dice espiritual, ¿no? La parte interna, la realización interna a través de la conexión doble, porque nos habla de la conexión con la naturaleza, pero no no ponemos a la tecnología como un antagonismo, sino como lo que verdaderamente ha sido la tecnología en el desarrollo de la humanidad, como una herramienta neutral, que te sirve para bien o te sirve para todo lo contrario, pero es una herramienta neutral. Formidable, Juan Carlos. Y un detalle, Juan Carlos, en todo esto, porque tú, toda esta teoría, toda esta parte filosófica, se puede decir, filosófica práctica, tú la estás traduciendo en un proyecto social que a mí me pareció formidable. Háblanos de ese proyecto, Juan Carlos, de ese proyecto que estás realizando en Argentina y que ya se está extendiendo a muchos países. Sí, Julio, tendría para contarte millones de cosas sobre eso, pero lo esencial, creo yo, es que es lo mismo, es decir, estudiar la naturaleza y sin que esos estudios y esos aprendizajes nos lleven a ser capaces de replicarlo en nuestras sociedades, tiene muy poco valor. Así que inmediatamente, ni bien fuimos siendo capaces de percibir la interconexión que existía y de comprobarla y de experimentar con ella, inmediatamente el foco se puso en nuestra especie. Porque, mira Julio, la naturaleza no tiene ningún problema, la naturaleza está bárbara. El problema somos nosotros, que sufrimos, a mi juicio, y me puedo estar equivocando, pero de acuerdo a nuestro trabajo, nosotros juzgamos que nuestra especie está padeciendo una enfermedad mental grave. Esa enfermedad mental tiene que ver con lo que comúnmente se le llama estrés, ¿sí? Lo que comúnmente se le llama pánico bueno, y todas las disfunciones que está sufriendo nuestra sociedad en virtud de lo conflictivo que se está volviendo todo. Así que inmediatamente empezamos a cranear, como decimos acá, empezamos a pensar de qué manera podíamos hacer este megavínculo entre una naturaleza que demanda ser escuchada y una humanidad que lamentablemente se nos presenta como sorda, ciega y muda. Entonces ahí entra inmediatamente el trabajo en las redes, ¿no? Nosotros estamos convencidos de que es posible darle una oportunidad a la humanidad, buscando que los seres humanos recuperen el vínculo con la naturaleza. Nace de esa manera el proyecto Semillas Soberanas, ¿sí? Que es un programa muy simple de intercambio de semillas. Empezó hace 2 meses, 3 meses, una cosa así, y fue un fenómeno que nos explotó en la cara a todos, porque realmente las redes se desbordaron, e inmediatamente, prácticamente creo que en 15 días estuvimos en más de la mitad del país, y bueno, y ahora ya fundando, gracias a Dios, fundando México, Colombia, Chile, me estoy olvidando de México. Así que, ¿por qué crecimos tanto? Por la sencilla razón de que el mensaje tenía demanda. El mensaje de llevar adelante una propuesta de este tipo, es decir, de volver a la naturaleza y ¿te acordás que hablábamos de las micorrizas, ¿no? Cómo van creando redes. Bueno, nos gusta creer que Semillas Soberanas es la posibilidad de micorrizar nuestra especie. Es decir, de ir creando vínculos, ¿sí? En virtud de un proyecto que tiene que ver con ver a la naturaleza de otra manera, con un proyecto que nos permita encontrar salud espiritual, mental y física a partir de una relación distinta con una naturaleza que nos necesita. El pretexto es simple, es el intercambio de semillas, simplemente un intercambio que tiene toda la magia porque nos invita a eso, ¿no? A mí me gusta pensar que cada semilla es como un caballo de Troya, ¿no? Juan Carlos, pero eso es fabuloso, porque eso es un banco vivo de semillas. O sea, estamos asegurando la posesión de la semilla en un banco viviente que es una comunidad que usa las semillas, pero también las guarda y las intercambia. Porque parte de la estrategia Bayer
o Monsanto, que es lo mismo, parte de la estrategia fue comprar las industrias de semillas. Entonces, para poder monopolizar el mercado y después quitarnos las que no quieren, las que quieren quitarnos. Entonces, yo siempre pensé que era algo indispensable desde la sociedad misma poder tener un banco de semillas, pero esta es la mejor forma de banco de semillas, porque la misma gente está interesada en guardar semillas y estamos intercambiando y tenemos las semillas. Julio, la semilla es algo vivo y no se puede sostener el movimiento de algo vivo con mecanismos muertos. Sociedad orgánica y semillas soberanas es un mecanismo vivo que incluso trasciende el intercambio, ¿sí? Porque estamos creando redes donde estamos compartiendo todo el tiempo, no solamente técnicas y métodos, sino la vida misma, ¿no? Y entonces es hermoso ver cómo cada amigo día a día nos comparte sus experiencias, sus dramas, ¿no? Porque es la vida, es movimiento, y empezamos a crear esto que es un fenómeno vivo, y por lo tanto es ya incluso independiente de nuestra voluntad, es algo que cobró vida, y que ya no nos pertenece, lo sentimos así. Y no hay otra manera de explicar el por qué todo este crecimiento y todo este furor en tan poco tiempo, si no comprendemos de que dimos en la tecla en el sentido de ser capaces de llevar adelante una propuesta de empoderamiento. Yo siento que, sobre todo en esta última década, lo que hemos perdido en esencia o en mayor medida los seres humanos es empoderamiento, la capacidad de poder decidir con la energía correcta los destinos de nuestra vida. Así que Semillas Soberanas es también eso, es la posibilidad de decir, yo puedo salir adelante frente a las circunstancias que estoy viviendo. ¿Por qué? Y porque veo que está Juan Chifludo en el barrio San Toronja, que está en una situación similar a la mía y que compartimos nuestras situaciones y que yo veo que él puede y yo puedo. Entonces, esa red tiene un valor incalculable, porque Por si hay algo supuesto. que ha hecho, fíjate que si hay algo que hizo la pandemia es hacernos creer esta maligna idea de que el prójimo es el enemigo, de que el prójimo es alguien digno de desconfianza. Semillas Soberanas vino a reconstituir esas redes sociales que están mucho más allá incluso de WhatsApp, ¿ok? De la misma Claro, manera. claro. Y un De la misma detalle ahí, manera, Juan Carlos, un detalle ahí importante. ¿Por qué? Porque siempre la revolución, es decir, porque ahora hasta la palabra revolución la gente la mira con susto, porque nos quitaron un poco la búsqueda esencial de la revolución. Es decir, la revolución está en el crecimiento, está en el desarrollo, pero nos cambiaron a una revolución rara donde el ser humano es reducido a nada y lo que crea es un monstruo estatal, un monstruo de organización al margen del ser humano, que es la que en adelante va a dirigir a ese ser humano que se ha reducido a lo que quiera hacer esa fuerza, que quieren construir una fuerza estatal que ya con eso dicen, bueno, tú trabajas aquí, tú trabajas allá, una cosa donde el ser humano, la individualidad sería reducida a nada. En cambio, a través de, por ejemplo, de este aspecto que tú resaltas ahora, me parece un punto básico para la independencia. Independencia, por ejemplo, en este caso, independencia nutricional, porque toda persona sabe sembrar. Es decir, ¿por qué nos manejan tan fácil? Porque la gente no sabe sembrar y tú para comer, que es la necesidad, se puede decir, básica, apremiante de la vida, entonces si no puedes comer con independencia, te tienes que postrar. Te tienes que postrar y decir, bueno, para comer voy a renunciar a mi independencia ya, y que bueno, en cambio cuando tú tienes asegurado tu pan, tienes asegurado tu comida, tienes más facilidad por lo menos de negociar la vida y poder solucionar, decir, bueno, hago tal cosa, tal otra, porque de todas maneras yo puedo producir, soy independiente en el sentido que tengo un techo, que tengo un balcón, que tengo una ventana, que tengo formas de producir alimentos aún en estas condiciones.
¿Ve? Entonces me parece, este proyecto del biohuerto me parece fantástico. Y, y Sí, cuéntame un pero detalle aquí. sí, Ahí te quiero preguntar algo. sí, déjame que Sí. igual que te aclaro una cosita. Ya. Quien padece la extrema pobreza necesita, sí, asegurar la comida, pero estamos en una etapa tan extraña de la humanidad, porque en realidad no hay quien se esté alimentando, Julio. En el planeta somos 7.000 millones y no hay quien se esté alimentando de verdad, ¿me entendés? Yo, fíjate, solo para darte un dato, para vos tener los nutrientes que te daba una manzana en la década del 50, hoy te tenés que comer 25. Oh, ¿Ok? Entonces, digo, yo tengo un nivel adquisitivo, ¿por qué? Porque soy una persona exitosa, ¿no? Y por lo tanto yo me puedo, sí, a diferencia de esta pobre gente, yo me puedo alimentar como la gente. Falso. Y no solamente te estás ya, con eso lo envenenando, dijiste. no Claro, solamente te obvio. estás envenenando, sino que encima te vas al médico y sabes qué te dice el médico, que coma más verdura. Y te vas a la verdulería, ¿entendés? Y lo que tenés es más veneno. Estamos en el elixir de la estupidez. Y Sí, todo sí, esto sí. se está derrumbando a pasos acelerados. Y ahí es donde entra Semillas Soberanas, un proyecto con una humildad enorme, porque simplemente salimos a proponer un intercambio de semilla, pero que tenía la energía correcta, porque estaba proponiendo una forma distinta de relacionarnos con la naturaleza. Eso, Y que eso la es, semilla es la síntesis. La exacto, semilla es exacto. la síntesis de la existencia. Es decir, yo veo dos polos dentro de una construcción orgánica. Uno es el cerebro que dirige y otra es el sexo, o en este caso la semilla, que tiene toda la capacidad de síntesis para volver a reproducir, para multiplicar la especie. Entonces, o sea, desde donde uno lo vea, la verdad que es fantástico. Pero te quiero preguntar algo ahí práctico, ya. Por ejemplo, ya está extraordinario el proyecto, fabuloso. Yo quiero preguntarte, bueno, hay muchas personas que son, bueno, cuando uno no sabe escribir, se le puede decir que no sabe escribir, es analfabeto, pero no sabemos sembrar. Entonces es otra forma de analfabetismo, o pongamos de alguna manera. Bueno, pero ya es una realidad. La gente no sabe sembrar, le gustaría, por ejemplo, desarrollar huertos, desarrollar agricultura en su casa y todo esto, o en su, de pronto tiene una chacrita por ahí y quiere hacerlo. Entonces, hay forma, ustedes ya tienen implementado un sistema que se pueda decir, no se preocupe, lo importante es que quiera hacerlo y nosotros tenemos ya un sistema de capacitación, un sistema de información donde usted va a aprender cómo comenzar esto. ¿Hay algo ya así? Es hermosa tu pregunta porque en realidad me estás invitando a explicarte un montón de cosas. A ver, nosotros tenemos nuestro trabajo de investigación y desarrollo de tecnologías y está nuestro canal, ¿ok? Y ahí tenemos un montón de propuestas. Sin embargo, también en nuestro canal hay un video que se llama Si usted quiere aprender a hacer huerta, deje de investigar cómo hacer huerta. Y voy a intentar explicarte el punto. El punto es Ya. que algo que realmente nos está alarmando es que Internet se está convirtiendo en un obstáculo muchas veces, porque la mente que está abrigada en el temor juzga que primero tiene que tener el conocimiento y que con el conocimiento suficiente, el cual es ilimitado, pero bueno, la mente quiere creer que no, con el conocimiento suficiente, yo recién ahí voy a tener la posibilidad de sembrar. ¿Por qué? Porque somos una cultura eminentemente exitista, le tenemos terror al fracaso, cuando en realidad la naturaleza, y fundamentalmente nuestra naturaleza, es la del ensayo y el error. Nosotros tenemos la capacidad del cerebro que es capaz de aprender fundamentalmente a partir de la experiencia, del ejercicio práctico. Entonces, cuando nosotros decimos, cuando nosotros invitamos a sembrar, lo hacemos primero que nada apostando a los conocimientos que esa persona ya tiene. Si esa persona está abrigada en muchas dudas, en muchos temores, bueno, le iremos dando algunos tips, porque la invitación más importante es que esa persona recupere un aprendizaje que ya
tiene, Julio. Nosotros somos hijos y nietos del éxodo rural. Tenemos en la sangre, lo tenemos todos, y difícilmente haya quien se escape a este fenómeno. Fundamentalmente los sectores más empobrecidos de las grandes ciudades son personas que son hijos o nietos del éxodo rural. Entonces, Claro. hay una Además, nuestro aprendizaje continente, enorme. por ejemplo, la civilización inca, por ejemplo, las civilizaciones pre-incas, fueron netamente agricultoras. Lógicamente, nosotros tenemos dentro de nuestros orígenes, incluso la civilización europea de la Edad Media, eran agricultores en su mayor, en su casi totalidad. Bueno, Las sociedades agricultoras han sido hasta hace poco. Ahora nomás que ya tenemos sociedades de obreros, sociedades que no son especialmente agricultores, personas que nunca han tocado la tierra también los hay, pero de todas maneras el conocimiento también está. Ah, ya mira, formidable, Juan Carlos. Juan Carlos, pregunta, ¿qué dime. se puede hacer para meterse de lleno al tema y comenzar de una vez a llevar la semilla hacia la tierra y comenzar con su proyecto de granja o de huerta? Mirá, la invitación es sencillamente tomar contacto con nosotros y estamos como muy ansiosos de llegar a Perú, ¿sí? Es, Ya estás en no- Perú, ya estás en Perú aquí a través de nosotros. hemos Juan llegado. Carlos, mira, a ver te cuento. Por Mira, eso te yo la verdad decía, que hace tiempo que tengo también es que es una fuerza, lo que tú dijiste en un momento, es una fuerza que está. La tecnología va hacia allá por otros caminos. El mundo va hacia allá. La explosión demográfica ya hace insostenible la alimentación que se planteó en base a carnes, en base a esto. No no va a ser posible. Actualmente ya hay más ganado que personas en el mundo tratando de sostener lo insostenible que se está cayendo por sí solo. Entonces, las tecnologías, el avance y todo nos llevan inevitablemente a la gran oportunidad. Por ejemplo, lo que tú mencionaste, energía sostenible en base térmica o solar o eólica. En el caso de ustedes lo sacan térmico, formidable. Entonces, tenemos las condiciones, yo pienso, desde mi perspectiva, de vivir el mejor momento de la historia humana. Podemos hacerlo, tenemos todo para poder vivir el mejor instante de la historia humana y la robótica ayudándonos ahí a que ya las personas no se traguen el polvo de las minas, por ejemplo, ¿no? Y muchas por labores se eso, pueden hacer con... es un desafío igual, Julio. Yo soy muy escéptico de creer que es un camino allanado. Es un desafío porque Babilonia tiene enorme cantidad de experiencia, tiene una experiencia milenaria. Y no han Claro. sido pocos los intentos de dar por tierra a este sistema tan perverso, pero fíjate que los planes de las multinacionales y los planes del capital financiero a nivel global pasan por el transhumanismo, pasan por una aplicación de tecnologías que deshumanicen aún más a nuestra especie. Con respecto a las carnes, lo que ya está resuelto. Fabricaron una impresora que imprime con células y te fabrican la chuleta en una impresora. O sea, eso Sí, es sí, hace poco lo vi. transhumanismo y eso es peligrosísimo. Es decir, no es un escenario simple. Simplemente yo creo que lo que sí es esperanzador es que, y lo hemos visto nosotros con Semilla Soberana, por ejemplo, de que hay una enorme demanda de la gente de empoderarse frente a esta gran batalla en la que se debate el devenir. Si transitamos desde la pasividad y desde la ignorancia, si transitamos hacia el transhumanismo, no queda más remedio que de acá a 20 años, ya sin agua potable y sin atmósfera, terminar viviendo en las cavernas con altas tecnologías 3D, pero en las cavernas. Sí, 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 sí. Con un No, pero esto superplasma es, ahí metido en una cueva. ¿Qué te iba a claro, decir? entonces, sí, sí, sí. Juan Carlos, mira, hagamos un detalle. Aquí desde Perú, desde ya, te abro las puertas también, porque nosotros queremos sumar al proyecto. Ya, Alesa me contó todo
y queremos sumarnos al proyecto de los huertos, de los biohuertos, del intercambio de semillas, de movernos, o sea, aprovechar la experiencia que ustedes ya han desarrollado en este tiempo y poder activar las semillas soberanas y los biohuertos en el Perú. De hecho, Me llena el alma, me llena el alma, no sabes la claro que alegría sí, que se me da. cuenta con eso y ojalá pronto te puedas dar una pasadita por acá también. Mira, Oh, por darte un pequeño ejemplo de los cerca de 2000 tipos de climas que existen en el mundo, nosotros tenemos casi el 90%, casi 1800 climas diferentes. O sea, hay una cantidad de pisos térmicos extraordinarios en el Perú. En el Perú tenemos casi todos los climas del mundo y esto lo aprovecharon los incas. Algún día, no sé si conoces, has venido acá a Perú alguna vez. no conozco, no, no, me Ya, encantaría. en Ollantaytambo hay un lugar que hay una montaña bastante grande, que está construida en forma de escalera, ¿ya? Para poder hacer los diferentes Ah, platos sí, 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 térmicos, las ¿ya? Y terrazas. en cada uno, y tenían sistemas de adaptación de semillas en esta zona, y hay también en un sitio que te va a gustar mucho, revísalo, también es un laboratorio parecido a lo que tú estás haciendo, que lo hacían los incas, que se llama Maras Moray, en Moray. Es como un oído, como un caracol interno de la Tierra, que tiene los pisos térmicos, pero curiosamente, cuanto más arriba, representa más abajo. ¿Por qué? Porque en esta forma de caracol, abajo es donde más temperatura hay. Entonces, y ellos así adaptaban las semillas y los incas. Imaginen, nosotros ahorita tenemos 3000 variedades diferentes de papa. De papa. Pues, pues sí, fueron unos agricultores extraordinarios y hay muchísimo, muchísimo. Yo pienso que aquí en el Perú va a haber mucho que aportar porque tenemos buena cantidad de alimentos, buena cantidad de climas, lugares extraordinarios y bueno, de todas maneras ya más allá de las fronteras, que son pequeñas cicatrices de la tierra, entonces estos lugares pues nos vamos a poder integrar más para poder intercambiar, para poder unificarnos en la vida, ¿no? Que es lo importante. Ya, inaugurando Semillas Soberanas en Perú, ya somos parte de la misma red de Micorriza, Julio. Y Claro que sí. seguramente va a multiplicar en frutos inconmensurablemente. Me llenaste el corazón, porque te digo, hace mucho que estábamos con muchas ganas de poder abrir Semillas Soberanas en Perú. Y bueno, mirá la noticia que me regalás, me llenaste de luz. Bien, fabuloso. Una pregunta, ya me generó la gran inquietud. ¿Será Sí. que puedo conocer a tu hijo, Camilo? Vení, vení. De paso acá te puede explicar, te puede explicar las cosas que solo él puede explicar. Hola, Camilo, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Qué tal? Hola, Camilo. Hola. Y cuéntanos un poquito acerca de esto de la extracción de energía térmica desde el compost. Sí, bueno, eh, el nombre es energía biotermovoltaica, que le pusimos a nosotros ese nombre, porque en sí lo que convierte es energía térmica de la actividad de los microorganismos en el compostado. Tu misma actividad descomponiendo la materia genera temperatura, que es la temperatura del compostado que conocemos, y lo que hace el dispositivo es, mediante un fenómeno físico que se llama efecto Seebeck, convierte la energía calórica en energía eléctrica, mediante unas celdas, unos dispositivos que se llaman celdas Peltier, que son conocidos y muy utilizados para computación, para informática, porque tiene la particularidad de que al dar electricidad genera frío y genera calor. El calor no siempre es útil porque se puede generar de una forma más eficiente y se lo disipa simplemente. Y Un el poquito más frío, fuerte puedes hablar, por favor, un poquito más fuerte. bueno, el efecto Seebeck es un efecto termoeléctrico que funciona a la inversa del efecto Peltier. Los dispositivos que usamos son celdas Peltier, se llaman, y son muy usados en informática porque al dar electricidad genera frío y genera calor. El frío es muy útil para refrigerar las computadoras cuando se exceden de temperatura
y se usan más para eso. El tema es que por eso son fáciles de conseguir prácticamente, relativamente. Y los mismos componentes que tiene el dispositivo internamente son muy adaptables para el efecto Seebeck, que es lo que necesitamos para convertir la energía calórica en energía eléctrica. Hay una pregunta ahí, algo cuantitativo, por ejemplo, para cuantificar, por ejemplo, de unos 10 kilos de materia orgánica, de residuos, pues, de desechos, ¿cuánto de energía eléctrica se pudiese sacar? En realidad eso es relativo, en función de muchas cosas. Por ejemplo, la cantidad de celdas que se ocupen, la cantidad de... Porque funciona simplemente pasando una serpentina dentro del compostado y ¿Ya? hace circular agua por ahí. Bueno, este es el dispositivo. Ajá, Básicamente, pasamos una serpentina por el compostado con agua, ya. se calienta el agua y conectamos por este caño, la serpentina, y esto va por adentro por una lata y bueno, ese calor se transmite a la celda Peltier. Entonces, la celda Peltier recibe ese calor y por el otro lado de la celda están acá, no se ven, pero por un lado le damos el calor del compostado y del otro lado disipamos el calor con este disipador y así le damos calor y frío a la celda. La celda básicamente con la diferencia de temperatura entre el calor y el frío del compostado y el ambiente, entre esa diferencia genera energía eléctrica. Pero funciona entonces parecido a una celda fotovoltaica, ¿no? Tiene Algo así. Sí, me sí. parece porque, o sea, el calor es lo que en cierta forma determina la absorción de energía. En la celda fotovoltaica, precisamente por su nombre, lo que funciona es por fotones en sí, no es por temperatura. Tiene otro fenómeno físico. Ah, ya. Por más que haya mucho calor, lo que va en juego ahí es la luz solar o luz de ambiente, de focos. La cantidad de fotones que chocan contra el dispositivo. En este caso es por temperatura, es otro fenómeno. Ah, ya, Pero bien, bien. se podría decir que es similar, porque son celdas incluso casi del mismo tamaño, pero que funcionan por temperatura. Cualquier tipo de temperatura en realidad puede ser incluso la temperatura que generan las chapas del techo, que suele ser muy alta en temperatura a la luz del sol, y se puede aprovechar esa temperatura para generar mucha O sea, tú cantidad. puedes con este equipo generar energía también por una reacción solar, pero no por los fotones, sino por el calor. Por ejemplo, como se hace con este sistema de calentamiento de agua por exposición al sol, lo pintan de negro, le ponen un vidrio, en fin. Sí, Entonces, algo así. claro, sí, básicamente podría aplicarse como un panel solar, pero con otra forma, como es ahí. Básicamente pondríamos las celdas por el lado interno del techo y del lado abajo de la celda le disiparíamos el calor. De un lado le damos calor y del otro lo disipamos. Y con eso generamos energía eléctrica. Lo que nos da la posibilidad de pensar todas las formas que hay de suministrar energía eléctrica con cosas muy simples, como es la temperatura del techo o la temperatura del compostado, y el hecho de que, bueno, al mismo tiempo que hacemos abono orgánico, estamos haciendo energía eléctrica, y que, bueno, con Excelente, este qué módulo, formidable. con Formidable, este Camilo, módulo, ¿ah? con este módulo, lo que hacemos es aprovechar la energía que genera el compostado y alimentar sensores de temperatura, humedad ambiente, temperatura. Y todo eso, el dispositivo, ahí, Ya. lleva una plaqueta Arduino y un par de módulos más. Y Algo simple, relativamente simple. sí, dentro de lo que es robótica electrónica es muy simple, muy sencillo y muy fácil de hacer con un poco de conocimiento. Yo es poco lo que sé al respecto y lo Bueno, hice más que excelente, nada ¿ah? con guías. Pero lo interesante de esto es que en cualquier parte del mundo vía internet, con un teléfono, sabemos el estado en tiempo real de temperatura y humedad del compostado y básicamente tendríamos en el celular una estadística
estadística temporal de cuál ha sido el progreso en relación al ambiente del compostado. Entonces podemos saber que, qué sé yo, el compostado a tal humedad, con tal riego, en tal fecha del año, con tal temperatura y tal humedad del aire, fue 5 veces más eficiente que en cualquier otra parte del año, o en cualquier otro día. Y con eso podemos medir y saber qué hacer al compostado para que sea más rápido, para que sea más eficiente o más puro, qué sé yo. Pero de concepto es eso. Formidable, formidable, extraordinario, Camilo. ¿Tú qué edad tienes? 16. Oh, buenísimo, excelente, excelente que cómo dedicas tu cabeza a esto de solucionar problemas tan importantes. Después hay otro también que es la energía biofotovoltaica, que usa, es algo así como fotovoltaica, pero en vez de celdas solares tenemos plantas. Entonces, la planta aprovecha la energía solar, hace fotosíntesis, vive, y eso genera intercambio iónico, por ejemplo, en una maceta. Entonces, en la maceta tenemos, qué sé yo, algunos nutrientes, y la planta convierte esos nutrientes en otros, o en azúcares y demás. El tema es que hay movimiento de nutrientes en una maceta, o en la tierra simplemente. Y podemos aprovechar esos nutrientes porque tienen carga eléctrica. Cada uno tiene una carga eléctrica. Entonces, simplemente poniendo electrodos en una maceta o en la tierra, estamos de alguna forma aprovechando esa electricidad. Entonces, podríamos, por ejemplo, pensar en conectar muchas macetas, cosa que ya hicimos acá y probamos que genera energía, prendimos LED, prendimos varias cosas, aunque deberíamos seguir experimentando y técnicamente con un techo vivo de plantas, de huerta en el techo, podríamos alimentar una casa y prender todos los focos, varios electrodomésticos, sin conexión a la red eléctrica, simplemente con un techo vivo. Entonces, Oh, buenísimo, reduciríamos. buenísimo, ¿ah? Yo creo que te animas a podernos dar una explicación, un programa completo de tal vez hacer una entrevista, algo para hablar de ese tema en un momento determinado. Claro, sí, sí. Ya, lo vamos a conversar bonito y me gustaría hacerte una entrevista sobre ese tema para acá, para el canal de Cocina Medicinal, para nuestra página, y para que nos expliques de pronto en una forma práctica, porque tú tienes, me dices un poco esto, ¿cierto? Eh, claro que sí, específicamente. Claro, formidable. Bien, Camilo, pues me parece excelente. Entonces, aquí estamos también integrándonos a este movimiento que están haciendo y buenísimo. Yo creo que va a haber mucho, mucho por aprender, por compartir en todo este proceso. Ok, pues. Excelente, hermano. Y eh, Juan Carlos, también llama a tu papá en un ratito. Mire, bueno, gracias. Juan Carlos, buenísimo hermano, que hemos estado conversando sobre todo esto y me parece extraordinario. Vamos a hacer coordinaciones pues internamente sobre cómo hacer este movimiento y acá de paso a toda la gente que está comunicada con nosotros a través de las redes, a través de todo esto. Entonces, vamos a comunicarles también para integrarnos, todo nuestro equipo de cocina medicinal, todos los que quieran participar, y queremos también promover los biohuertos. A mí eso me sonó en la cabeza desde el primer día de este programa y me parece formidable que hoy nos estemos conectando aquí y conversando sobre este trascendental punto. Vamos a tener mucho, Camilo, José Juan Carlos, por intercambiar en este punto y te agradezco pues que nos acompañes. Puedes ir acompañados. Ahorita nos va a venir a enseñar unas recetas también, formidable. Nuestra amiga Cecilia desde Arequipa se va preparando para poder también compartir. Todo este compartir que hacemos acá es en una forma parecida a lo que ustedes hacen, Juan Carlos. Mire, aquí también viene, por ejemplo, Cecilia va a compartir sus recetas y sus técnicas, también de una forma con amor. Nos une el amor. Con gusto ella comparte para todos. No estamos pensando en que si no me pagas no te doy, no, sino que es también con el mismo cariño que estamos dándole impulso a esta misma fuerza de mejorar el mundo en que vivimos, o sea, hacer una parte en este proceso, ¿no? Así Fantástico, es. fantástico. Sí, sí, sí.
Yo te repito estoy más que agradecido. Todo el tiempo estamos tratando de llevar este mensaje a todas partes y bueno, al fin encontrar esta puerta tan grande hacia Perú, me hiciste el día. Gracias. Me encantó, Gracias, Juan me Carlos. encantó. No, y me tienes que pasar información. Tenemos que alimentar todo toda esta hambre que nos ha surgido hoy, hambre de conectarnos con la naturaleza y de ser parte de este movimiento de sembríos urbanos. En Europa sé que en algunos países los movimientos de sembríos urbanos son fuertes. Nosotros somos el lugar de mejores tierras del mundo, tal vez. Entonces, y vamos a hacer nuestra parte también para poder aumentar este movimiento internacional que tú bien estás liderando por el sur. Ya, por ahí no, está, ya. Por ahí se filtra un poquito a veces alguna voz. Bien, Juan Carlos, entonces, bienvenido, te agradezco mucho tu presencia en nuestro programa y fantástico. Vamos a estar en contacto más seguido también, porque esto va para rato. Perfecto, perfecto. Por acá, felices. Hoy hay fiesta en Cerro Corá Misiones. Excelente. Bueno, entonces estamos aquí en el programa y muchas gracias por tu participación.